Me gustaría que dijeran en primer lugar, si pueden, por favor, a cuál de nuestros investigadores va dirigida, o si va a la mesa, y quien pueda o quiera la contesta. A mi derecha está José Manuel Cordero, a mi vera, Norberto Corral, Oriol Escardíbul, perdón, el apellido, Óscar Marcerano y, en último lugar, Ildefonso Méndez. Entonces, pasamos turno de preguntas. ¿Habría alguna por ahí para Ildefonso ahora mismo? Mi pregunta va hacia el último ponente. Me ha parecido súper interesante su estudio. Me parece que en ese caso, o sea, parece que tiene bastante importancia bajo el punto de vista en que ha hecho el estudio, ¿no?, las pruebas PISA, pero yo he quedado totalmente alucinada con el tema de la generosidad que ya se han dicho y de la obediencia. Entonces yo me gustaría saber qué definición o bajo qué punto se ha estudiado lo que es la obediencia. Yo no entiendo. Claro, si la obediencia se lleva a un extremo de que el alumno se haga corderito total, bien, pero si no lo entiendo. Entonces me gustaría si me lo pudiese aclarar eso. Claro. Muchas gracias. A ver, realmente la encuesta que yo utilizo de mediados de los 80, la encuesta mundial de valores, no define las cualidades, permite que sea el encuestado el que interprete lo que hay en ella. Cuando decimos obediencia, hay una definición que todos podemos entender, y el grado de severidad con la que interprete el encuestado la obediencia por la que se le está preguntando va a depender sin duda de su contexto sociocultural. Esa pregunta realizada en un país en vías de desarrollo seguramente tendría una interpretación, esa opción distinta. Y en el fondo eso es lo que estamos captando. Pero claro, como tú puedes elegir 5 de 11, lo más interesante es que los países que tienden a elegir esas cualidades que yo digo que fomentan negativamente, en buena medida pueden estar fomentando negativamente porque estén descuidando las cualidades que de verdad son buenas, pro crecimiento, tanto individual como social, que básicamente son esas dos: perseverancia y la búsqueda de objetivos a largo plazo. Y lo más interesante es que es curioso porque en febrero de 2013 el equivalente al Ministerio de Educación de Estados Unidos sacó un documento que titulaba que la perseverancia y la tenacidad eran los factores clave para el éxito educativo en el siglo XXI. Y es un documento del que yo he sacado este resumen que les he contado sobre experiencias en Estados Unidos, cómo se pueden, aunque no hemos tenido tiempo a entrar en el cómo, pero que yo creo que les sería de gran interés a ustedes que están en el día a día de la formación de los estudiantes, porque te cuenta cómo se diseñan las iniciativas que tienen como objetivo modificar las habilidades no cognitivas de los estudiantes. Y la evidencia que tenemos, y esto es algo nuevo en economía, es que tienen efectos a muy largo plazo. Largo plazo en este sentido, hablar de 2-3 décadas después de haber sido tratados durante un periodo de tratamiento de 1 año, normalmente. Entonces es algo, como economista, es la primera vez que encuentro una variable que tiene efectos tan persistentes. Hola, buenas de nuevo otra vez. Una pregunta para Ildefonso, me parece que es su nombre. Mira, después de los malos datos obtenidos en las pruebas PISA, pues yo me preguntaba qué podemos fallar en el sistema educativo. Y me ha abierto una idea que no había considerado, que pueden ser las actividades que se hacen fuera del centro formal, como pueden ser las actividades extraescolares. Deporte, actividades culturales de otro tipo. Eso pienso que a lo mejor, después de ver tu punto de vista, puede ser importante. ¿Se ha tenido también en cuenta en el estudio? Pues el documento que os comentaba, y ahora precisamente la parte en la que estamos es en diseñar iniciativas concretas que poder llevar al aula y a casa de los estudiantes, por involucrar también a los padres, que tengan como objetivo, el objetivo declarado sea incrementar la perseverancia o este tipo de cualidades buenas, por así decirlo, en los estudiantes. Las actividades extraescolares son una parte de esa estrategia que estamos diseñando, porque diseñadas adecuadamente, de manera que resulten interesantes para el estudiante. Es importante que nos demos cuenta que las iniciativas que se han evaluado en Estados Unidos y se ha visto que son tan exitosas, ofrecían a las familias la posibilidad de darles, digamos, clases de apoyo a los chicos, pero en esas clases de apoyo había un algo más
que era esa formación en valores, esos ejemplos repetidos, esa constancia, persistencia precisamente en la importancia de comportarse de una determinada manera, mostrar los efectos positivos de persistir o de estar en el mundo de una determinada forma, ¿no? Por tanto, las actividades extraescolares son un ejemplo más que nos puede servir para llegar al estudiante, que es lo que queremos, y para poder dejar en él esa semilla. A mi juicio es un ejemplo estupendo. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Primero, para Ildefonso, yo creo que a todos nos ha sorprendido ese análisis de intentar relacionar unas variables de hace tanto tiempo, ¿no? Has dicho al comienzo de tu intervención que no había un factor genético. Yo soy biólogo y no sé si sabes que fenotipo es el genotipo más el ambiente. También soy docente y he tenido alumnos asiáticos en clase. Y yo no sé si tú has visto cómo trabaja una chica que viene de China, la minuciosidad o la perseverancia, ¿no? Eso por una parte, pero creo que además la encuesta de valores, la respuesta a esa encuesta, ¿qué nos indica? O sea, la generosidad hay que fomentarla porque no la tenemos o porque la tenemos y la queremos para nuestros hijos. Y lo mismo con todas las variables, ¿no? Quizás los países que tienen asumido una serie de valores quieren fomentar otros, porque no he visto en esa lista valores negativos. La segunda pregunta va para la evaluación por ordenador, el formato papel a la mesa, ¿vale? Efectivamente, el alumno que se enfrenta a un examen delante de una pantalla de ordenador, también nos lo dice la experiencia, lo afronta de un modo diferente. Yo no sé si mejor o peor, no sé si es que piensa que es más fácil o no, o si está más acostumbrado a divertirse delante de una pantalla de ordenador que a divertirse en clase. Pero sí que creo que es un factor importante el que a día de hoy evaluar por ordenador rompe la cadena o la trayectoria del modo en que ha sido evaluado el alumno y que por tanto da oportunidades a quien no las tiene. No sé si estáis de acuerdo en ese planteamiento o si se podría profundizar en él. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Si hubiera sabido que había un biólogo no hubiera dicho nada. Me he relajado de más. Pero lo que sí le puedo decir es que los estudios de que disponemos dicen que hasta un 40% de la capacidad intelectual y de las habilidades no cognitivas se transmiten genéticamente. Nos queda un mundo por explicar. Incluso controlando por las habilidades no cognitivas del padre hay una variabilidad importante entre hijos. El contexto, el entorno, esa es la vía de transmisión cultural. Cuando yo les hablaba del estudio en el que se analizaba el comportamiento de segundas generaciones de inmigrantes, niños y niñas que han nacido ya en Estados Unidos, en Suiza, Luxemburgo, Australia, como es el estudio, y en los 4 países de destino se comprueba que después de tener en cuenta el nivel educativo de padres, su tipo de empleo, el dinero que tiene, el estatus socioeconómico, las características de la escuela, que papá o mamá, sobre todo papá, porque hay mayor influencia en la transmisión según se ve, haya nacido en un país que valora más las cualidades que hemos puesto como positivas, fomenta el rendimiento en PISA, tiene un clarísimo efecto en el rendimiento en PISA. Y si se fomentaban más las otras menos, esto quiere decir que por supuesto una parte de la diferencia es genética, pero queda una parte importante de la diferencia que tenemos que explicar e intentar saber de dónde viene. Y esta transmisión intergeneracional, llamémosle cultural, es una de las vías. Efectivamente estoy de acuerdo en qué significan los valores. El listado de 11 es el que pone la encuesta mundial de valores. Cabe una posibilidad, y esto es una cosa que hemos investigado, y es, por ejemplo, en un país en el que la obediencia esté muy extendido y sea un factor común, pues a lo mejor nadie marca la obediencia porque la dan por hecho. Efectivamente, lo que hemos visto es que hay una correlación entre los países que marcan más la obediencia con otras variables macroeconómicas como por ejemplo menor fraude fiscal, menor incumplimiento de normas de todo tipo, laborales, fiscales, economía sumergida, etc. No le desvelaré la posición de España en ese ranking, pero efectivamente esa sería una opción que hemos tenido en cuenta y por fortuna ese no es el caso.
Bien, yo voy a contestarte, pero voy a contestarte a ti y a él antes, de una manera muy curiosa. Y es que yo conduje hace unos meses, 6 meses en concreto, un estudio internacional con una encuesta mundial realizada por una empresa, una consultora que se contrató con un proyecto que yo tengo, sobre la concepción del estatus del profesorado para medir en 21 países cómo correlacionaba con el rendimiento en PISA, ¿vale? Datos agregados por países. Y lo que era curioso, y eso va en línea con lo que ha afirmado el Ildefonso, y por eso lo traigo de colación, es que había países en los que el estatus del profesorado de primaria y secundaria es muy alto, como China, Egipto, Turquía, frente a otros países que... Israel, perdón, también. Frente a otros países como España, que estaba en torno a la media, y una serie de países europeos. Y lo que concluíamos en ese estudio internacional, que está publicado por la Fundación James, es que es la religión la que está detrás de eso. Porque el concepto de estatus también es algo cualitativo, es decir, ¿cómo consiguieron el estatus de un profesorado? ¿Por su salario? No. Lo poníamos en comparación con otras profesiones y al final había un patrón religioso detrás claramente. No hace falta que mencione dónde está China, dónde está Egipto, Tunisia. Lo que pasa es que ahí había una correlación inversa, porque países con religiones no católicas, por decirlo de alguna forma, China, Israel, Turquía y Tunisia, situaba el estatus del profesorado muy alto, pero no eran países sistemáticamente donde el rendimiento fuera muy alto. Sí en China, en sus 5 regiones, pero no en Egipto, en Tunisia, donde está realmente bajo. Por tanto, esa palabra de la religión, entendida como valores, sí parece que está detrás, pero lo que no está tan claro, desde ese punto de vista de este segundo estudio que te menciono, es cuál es la correlación que existe. Y yendo a lo que tú me has preguntado, esto me lo he sacado yo de la manga, es... Tú decías que había quizá una oportunidad de, entre comillas, no sé si he entendido bien, sacar lo mejor de algunos alumnos que de otra forma en el examen en papel y lápiz tradicional no se podría ver. Puede ser. Lo que yo te digo es que hay patrones sistemáticos para algunas variables que denotan que, si bien puede que saquen más notas haciendo el ordenador, esos en general son los que presentan peor rendimiento no solo en papel y lápiz, sino también en ordenador. Por tanto, no es que saquen lo mejor de sí mismo, lo hacen relativamente mejor, pero no quiere decir que con eso estén expresando que en general lo hacen mejor. Y perdona el juego de palabras. Oriol quería puntualizar también una pequeña cosa. No, como has dicho lo de la inmigración en el tema cultural, por ejemplo, desde que podemos distinguir en PISA, creo que es en 2006, con inmigrantes de primera generación y segunda, a lo que siempre decimos que los inmigrantes tienen un peor rendimiento, por ejemplo, esa distinción cae desde que se puede distinguir los que ya han nacido aquí se parecen muchísimo a los nativos y prácticamente no hay diferencia. Por tanto, evidentemente, más allá del componente biológico que fuera, la parte del proceso cultural o de tu entorno es muy claro, ¿no? Porque usamos en general la palabra inmigrante, pero luego al verlo en PISA, al menos desde que podemos separar, y ya son 3 evaluaciones, pues claramente es que unos son inmigrantes porque así se les llama, pero educativamente son nativos, o igual que los nativos, ¿no? Por eso, bueno, solo aportar este dato. ¿Más preguntas tenemos del auditorio? Buenas tardes, mi nombre es Juan José, soy de Madrid. Lo primero que quería comentarles, me ha parecido entender en una de las presentaciones que la prueba PISA en 2012 en España era un 47% del alumnado de País Vasco. Mi pregunta, ¿no era así ese dato? Es que no sé en qué ponencia. Sí, entonces, bueno, quizá me pregunto si los resultados serían exactamente iguales o de qué informe PISA estamos hablando, si la comunidad con 47% de alumnado es otra, y más dentro de un entorno como tenemos en España, donde cada comunidad autónoma tiene un sistema, bueno, pues particular, ¿no? Cuando menos, en Madrid, por ejemplo, nos ha dado por las horas de inglés y en otros sitios nos ha dado por otras cosas.
Me pregunto si el informe, si dentro de 3 años el 47% es de otra comunidad autónoma, ¿qué hacemos? ¿Cómo interpretamos los datos? No lo sé. Sí, contesto yo porque he sido el que he sacado la tabla correspondiente. Realmente, efectivamente, en la muestra que participa, es que el País Vasco y Cataluña participan con una muestra ampliada. Pero a la hora de hacer estimaciones, supongo, yo creo que lo he comentado en el momento de presentar resultados, pero a lo mejor quizá demasiado rápido, y supongo que mis compañeros habrán hecho lo mismo. Cuando uno realiza estimaciones, utiliza ponderaciones muestrales, de tal manera que los individuos que pertenecen a la muestra nacional representan un mayor volumen de alumnos. Cada alumno que forma parte de la muestra nacional está representando un mayor volumen de alumnos de la muestra total. Por tanto, realmente la representatividad, aunque haya la mitad represente, cuando uno hace estimaciones, los otros cuentan más, por así decirlo. Con lo cual, los resultados que saquen son extrapolables para el territorio español, aunque parte de la muestra, o gran parte de la muestra, sea compuesta por alumnos procedentes de una comunidad en particular. Ildefonso también quería hacer otra apreciación al respecto de la pregunta. A raíz de la pregunta, no hemos hablado de comunidades autónomas porque en PISA resolución de problemas solamente tenemos datos fiables de 3 comunidades autónomas, 2 que ampliaron la muestra y una que tiene una muestra suficientemente amplia como es Madrid para poder obtener medias significativas. Pero, por esto que comentaba usted, hay una cuestión interesante y es que bueno, hay un libro muy interesante cuyo título no recuerdo, pero que a quien le interese se lo puedo referenciar, que demuestra claramente con un gráfico que los niveles de abandono escolar prematuro, de fracaso escolar o incluso de nivel de estudios superiores que hay en las distintas comunidades autónomas replican perfectamente esas diferencias, las que había a comienzos del siglo XIX en alfabetización. Lo que quiero decir con ello no es que las diferencias entre comunidades autónomas sean irresolubles, pero lo que quiero decir es que no es tan fácil como ver cuáles son las buenas prácticas en otra comunidad autónoma para llevarlas a la tuya. Insisto en lo que he dicho al final y por eso aprovechaba para intervenir. Hay que aprender desde dentro del sistema siempre que sea posible, desde dentro del sistema que se quiere mejorar. Por supuesto que es más fácil hacer una regresión y comparar España con Singapur y ver qué hace bien Singapur y decir que eso debe hacer España, pero esto carece de poco sentido, de sentido práctico. Lo que hay que hacer es intentar averiguar desde dentro qué funciona y qué no. Porque el contexto es una variable fundamental para que las intervenciones educativas tengan un buen resultado. Vamos a dar turno para 2 últimas preguntas. Porque nosotros aquí podríamos estar hasta las 6 de la tarde, tenemos una silla cómoda, pero vosotros ahí atrás, yo creo que la cosa no está tan... 2 preguntas más y terminamos. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, yo tenía 2 preguntas. Pero entonces te me comes las 2. Bueno, la primera, al profesor Escardíbul, bueno, enlazando un poco con el último comentario del profesor Marcenaro, le quería preguntar si él había analizado en su estudio cómo influye la forma en que se utilizan las TIC en el rendimiento del alumnado. Porque obviamente no es lo mismo utilizar un ordenador en el aula para presentarle a los alumnos un PDF con el libro digital exactamente igual que si fuera en papel, que hacer otro tipo de actividades más interactivas o que fomenten más la investigación o la manipulación de los conceptos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta al profesor Norberto Corral, que no me ha quedado muy claro en su estudio qué consideran por matemáticas aplicadas. Porque, por ejemplo, en cuarto de la ESO hay 2 opciones de matemáticas, está la opción A y la opción B. La opción A es la opción que se supone de matemáticas aplicadas, pero para el alumnado la opción A es las matemáticas fáciles. Y suponen, en la mayoría de los casos, el principal criterio de elección de unas matemáticas u otras.
Es decir, alumnado que no se le da bien las matemáticas, se va a matemáticas A, y alumnado que se le dan bien las matemáticas, se va a matemáticas B. Con lo cual es lógico que la elección de las matemáticas aplicadas influya en la competencia de resolución de problemas. Entonces, un poco esas las dos preguntas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo lo que le puedo contestar es que estoy en ello. Y no es por evadir, es que estoy en ello. Estoy haciendo una investigación para el caso de la comunidad catalana de distintos resultados en función de distintos elementos o uso de TIC en las aulas, con otro colega de otra universidad, pero estamos en ello, entonces no le puedo contestar aún. También con lo que son con datos PISA, a raíz del trabajo de Cordero y de Marcenaro, que uno utiliza ordenadores y el otro la tablet en particular, también queremos con mi otro coautor expandir al análisis que hemos presentado, expandirlo de elemento por elemento. Por tanto, por segunda vez le digo que estamos en ello, y solo lamento que, como estoy en ello, pues no he terminado. Y si me invitan la próxima vez y coincidimos, pues le contestaré con mucho gusto. Pero es muy relevante, obviamente, lo que apunta, porque la primera fase de análisis es la herramienta en general, pero luego ya hay que ir con mucho más detalle, ¿no? Y bueno, esa es la segunda etapa en la que por diversos canales pues sí que intento encontrarle una respuesta a la pregunta. Gracias, Oriol. Alberto, cuando quieras. Bueno, antes de nada, voy a hacer un pequeño comentario sobre lo que se estaba hablando de la educación de los niños y niñas desde que nacen. Yo creo que se mida como se mira, o se mida como se mida desde los países, desde las familias, el entorno en el cual nuestros hijos e hijas se desarrollan es fundamental. Y por esa razón es tan importante que desde que empiezan en la educación infantil empiezan a percibir la escuela no como un sitio donde van a pasarlo más o menos mal y donde ven que unos críos que están con ellos obtienen mejor rendimiento. La autoestima desde pequeños y el conseguir que vayan aprendiendo las cosas de manera sistemática es una herramienta fundamental. Si un niño empieza a ir mal a los 6 años o a los 7 años y no se implica a su familia en corregir ese sesgo, no va a tener ningún motivo, salvo su personalidad, y eso en un entorno desfavorable cuesta mucho trabajo, va a seguir con la misma motivación que tenía para empezar mal. En cuanto a la matemática aplicada que me refería yo es lo que aparece en el cuestionario de PISA. No es una cuestión que nosotros hayamos decidido, sino simplemente cómo está en el cuestionario. El problema de las interpretaciones es que si se utiliza directamente la terminología, y por eso le dedicamos ese tiempo a aclarar esta cuestión, daba la impresión de que la matemática aplicada como tal podía producir efectos negativos en el rendimiento o en la resolución de problemas o en otras muchas tareas. La realidad es que lo que se entiende por matemática aplicada, no lo que se entiende por matemática aplicada, lo que los chicos entienden por matemática aplicada son las matemáticas fáciles, porque es lo que estamos viendo ahí, pero para, digamos, justificarlo desde un punto de vista riguroso y a través de los estudios, pues tuvimos que ir un poco al cuestionario y ver qué se llamaba en el propio cuestionario matemática aplicada. La cuestión está clara. Hasta aquí, en la escuela española, pues lo que se trata es de impulsar conocimientos, fundamentalmente. Ahora se está empezando a cambiar un poco, se va a competencias, y cuando a un chico tiene capacidad para seguir hacia adelante, pues se le impulsa un poco por el camino del máximo rendimiento. Serían esas matemáticas que tienen las matemáticas B. Y en el otro caso, pues se deriva la matemática A, y eso tiene sus problemas a largo o medio plazo, porque en el momento que se empiezan a hacer la separación de los chicos desde edad muy pequeña, el reconducirlos es problemático. Ya sé que hay que hacer un balance, pero tiene sus problemas, porque en estas edades el grado de madurez que se alcanza es muy importante y no todos lo alcanzan a la misma hora.
Quedaría el turno para una ultimísima pregunta, si queda. ¿Sí? ¿Sí se oye? ¿Se oye? Sí, buenas tardes. Gracias por vuestra conferencia tan apresurada y tan comprimida. Pero yo quería plantearos como varias conclusiones dependiendo de todo lo que hemos oído hoy. En primer lugar es si realmente la muestra de PISA responde bien a una selección equilibrada de nuestros alumnos españoles con respecto a la media europea. Me explico claramente. Si nosotros tenemos ahora mismo un desfase de 30 puntos y en la media europea los chicos que están en su nivel con 15 años es solo de 10 puntos, evidentemente partimos de una muestra errónea y no comparable. Si en segundo lugar añadimos el grado de los emigrantes y nuestros emigrantes son de primera generación y en otros países los emigrantes son de tercera generación, evidentemente el desconocimiento del idioma y su postulado a la hora de enfrentar una prueba como esta, evidentemente les va a dar totalmente negativo. Y en tercer lugar, parece que de aquí se deriva que el entorno social y económico no es tan importante como la perseverancia. Si nosotros analizamos desde dentro, digo a mi tocayo murciano, trabajando estadísticas de nuestros propios centros, es evidente que los alumnos que tienen un entorno social estructurado y de familias medias altas dentro del mismo centro educativo obtienen una media de 533 puntos y los otros tienen una media de menos de 400. Evidentemente luego los juntamos y damos una media de 470 y el entorno social sí que es importante y determinante. Por lo tanto, independientemente de lo que nos planteemos aquí, las consideraciones metodológicas son importantes y hay que cambiarlas, pero también el enfoque de solo con una lectura metodológica con esta LOMCE situada vamos a cambiar el sistema solo en el preámbulo, pero sigue repitiendo el mismo nivel de contenidos, estamos llegando a una solución límite. PCPI sustituido por formación profesional básica y alumnos con necesidades educativas especiales y con mucha necesidad de apoyo, convertidos en menos de 15 a más de 30 alumnos. Evidentemente no creo que ese sea el camino. Muchas gracias por tus 3 preguntas y por la concisión de las mismas. Gracias, porque así acabamos. Bueno, como murciano me siento aludido claramente para responder legitimado. A ver, estoy totalmente de acuerdo, el entorno es fundamental, como ha dicho el compañero, el profesor Corral. Yo lo que digo es que las habilidades no cognitivas precisamente se transmiten de padres a hijos, se transmiten por la vía intergeneracional, es fundamental. Pero además el sistema educativo, cuando los niños por su entorno socioeconómico no tienen las habilidades no cognitivas óptimas, el sistema educativo puede remediar esa situación en cierta medida, en otros casos no podrá, pero la evidencia empírica de que disponemos dice que es útil para hacerlo. Por tanto, el mensaje no es el entorno no es importante, el entorno es esencial, pero si falla el entorno, si las habilidades no cognitivas que tiene ese estudiante no son las que ha de tener, tenemos una posibilidad, incluso un deber de intervención. Y no hacerlo tiene un coste social muy alto, porque he dicho que los resultados a largo plazo se ven en delincuencia, en embarazo no adolescente, en variables que exceden de la estricta nota de PISA, que no deja de ser un indicador adelantado de cosas más importantes como es el bienestar. Per se, a mí la nota de PISA no me preocupa. Me preocupa lo que viene después de ella. Y es un indicador adelantado. Sobre la muestra española, la muestra está bien definida. Efectivamente, el hecho de tener más proporción de inmigrantes de primera generación condiciona una parte del resultado. Pero las estimaciones que realizamos, quizá por la selección muestral, quizá porque todos conocemos algún contexto, tengo en mente muchos barrios de Murcia, en los que la concentración de inmigrantes es muy alto y si esa escuela hubiera estado en Pisa, pues probablemente las dificultades serían mayores, pues a lo mejor no ha estado, hay otras donde hay una proporción menor o la proporción global se obtiene de una media ponderada, pero en cualquier caso la muestra está bien, pero el hecho de ser inmigrante de primera generación, el efecto que tiene no es tan grande como a priori se ve en los resultados de PISA, en la estimación conjunta. Una vez tienes en cuenta pues el hecho de que los inmigrantes de primera generación además tienen padres con nivel socioeconómico más bajo, con menos nivel de estudios, con menos categoría ocupacional o en desempleo, tienen menos libros en casa, van a un tipo de escuela a priori distinta al tipo de escuela al que va un estudiante nativo aleatoriamente extraído, etcétera. El hecho específico de ser inmigrante de primera generación no puede explicar por la diferencia desfavorable a España.
Es más, la diferencia desfavorable a España se ve en nativos, en inmigrantes de primera generación y en inmigrantes de segunda generación. Pues yo quería hacer otra puntualización. Bueno, al hilo de lo comentado, por ejemplo, tiene normalmente, pues, porque PISA ya lleva muchos años, ya ha conseguido cierto eco en los medios, pues sabemos, ¿no?, que España está por debajo del promedio OCDE en competencias, pero por ejemplo es mucho más llamativo la primera vez que se ha evaluado la competencia de adultos, que se acaba de aparecer los resultados este año pasado, donde España e Italia están los últimos, o sea, a la cola. Claro, eso indica que, claro, dado un determinado nivel de conocimiento de los padres, pues hay que esperar lo que hay de los hijos. Pero yo lo pongo en positivo, quiero decir, estos hijos a los que los medios les dan también a veces mucha caña, ¿no?, por el resultado, de otra vez los de 15 años van mal, bueno, en términos relativos están mejor que lo que hubiera sido la generación de sus padres. Lo que pasa es que España en ese ámbito, en promedio, venimos de muy atrás. Y entonces hemos hecho, yo quiero pensar en positivo, hemos hecho un gran esfuerzo para intentar acercarnos al promedio OCDE y aún queda camino, no hay que quedarnos satisfechos en qué bien lo hemos hecho porque nos acercamos, no, nos queda mucho recorrido, yo creo, como sector educativo y de administración de la educación, pero obviamente es que venimos de muy atrás porque el entorno social, insisto, en la prueba de evaluación de adultos, con Italia somos último y penúltimo. Gracias, Oriol, y gracias al resto de la mesa por responder también a las preguntas que han hecho.